millones y miles de personas, y aquí estás en un caminar que ciertamente se torna difícil, en un caminar con aflicciones, con problemas, con altibajos, con subidas y bajadas, a veces más bajadas que subidas. ¿Y por qué a mí me escogió Dios? Y un ejemplo en el cómo Dios ve, cómo Dios escogió a su pueblo. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 7, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo. ¿Qué dice ahí, hermanos? 7 naciones mayores y más poderosas que tú. El pueblo empieza a caminar rumbo a la tierra prometida. Un pueblo con un líder temeroso, con un líder que meramente decía: yo no sé hablar, con un líder que tenía, él mismo se ponía esas barreras y dificultades para conducir a un pueblo. Y todavía se encuentra con todas estas naciones a su alrededor, de las cuales ya las leímos. Investigando un poquito acerca de ellas, en lo poderoso, investigando qué es lo que hacían el Gergeseo, el Amorreo, ¿verdad? Y todos estos pueblos tan poderosos, más que Israel. Eran hombres, hermanos, que solamente su significado tenía un significado, de aplastar, de oprimir, de ser idólatras, naciones que se enorgullecían por lo que tenían. Tú te recordarás cuando fueron los espías y veían aquellos gigantes. Ellos eran forjadores de hierro. Ellos hacían sus propias lanzas, hacían sus escudos, y eran pueblos muy temerosos. Pero lo más preocupante de todo esto, que eran idólatras. Y la palabra de Dios nos enseña el grande corazón de Jehová en el cómo Él escoge a su pueblo. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 7, lea conmigo: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Sí lo tenemos todos? Una vez más lo leemos. No por ser vosotros Dios, hermanos, escogió a Israel porque Él así lo quiso. A Dios no le hace falta ayuda. Él no tiene que escoger a sus mejores jugadores para ganar. Él es Dios y es muy diferente a nosotros. Dios hizo una promesa a un hombre llamado Abraham, que él iba a empezar una nación nueva. También prometió que de ese grupo de personas vendría el Mesías. Iglesia, quiero decirte que Dios cumple sus promesas. Él siempre cumple sus promesas.
Y de ahí, de ese grupo, de ese pueblo tan insignificante, tan pequeño, sin valor, sin importancia, sin nada especial, el Señor puso su rostro. Y Él lo expresa ahí en el versículo 7. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Por qué a mí? Y el Señor, hermanos, escogió a ese hermoso pueblo, insignificante. Imagínatelo, caravana de personas, animalitos, un pueblo que estaba con tiendas de aquí para allá y con temores. Y el Señor puso su rostro sobre él. Pero eso nos recuerda, hermanos, que no es con espada ni es con ejército, es con el poder de Dios que Él nos da la victoria. Y Él así lo quería reflejar con su pueblo. Estaban alrededor todas estas naciones tan armadas, tan grandes, ¿verdad?, de opulencia. Sus dioses ahí tan altos para que todos lo pudieran distinguir. Y el Señor puso su corazón en este pueblo tan sin valor y sin importancia, sin nada especial. A su alrededor, hermanos, gente bien armada. ¿Te acuerdas del gigante? Armado hasta los dientes. Aquel filisteo que intimidaba al pueblo de Dios. Aquel gigante que, es más, retaba al pueblo. Aquel gigante que por su pura estatura y todo lo que llevaba puesto, le daba un valor. Pero no así aquel joven rubio de hermoso parecer, aquel jovencito que dijo, de Dios es la victoria. Y el Señor nos quiere enseñar mucho con este pueblo. El Señor nos quiere enseñar algo especial. El Señor quiere enseñarnos que no es por tu fuerza, querido hermano, que no es por tu intelecto, que no es por lo mucho que tú puedas hacer, es porque el Señor tiene misericordia de su pueblo. ¿Por qué me escogió Dios? Vamos a la palabra del Señor en Efesios capítulo 1. Dice su palabra ahí en Efesios. Dice la palabra de Dios del versículo 1 en adelante. Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lea conmigo lo que sigue. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo. Versículo 4 fuerte. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bendito sea el Dios y Padre, dice su palabra, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora te puedes empezar a contestar esta pregunta: ¿por qué me escogió a mí? ¿Por qué me escogió Dios a mí antes de la fundación del mundo? Porque yo estoy aquí en este momento. Su palabra nos dice, la primera carta a los Corintios, vaya conmigo,
a la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Dice el verso 26 al 30, lea conmigo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios se vale, queridos hermanos, de lo vil para el mundo y de lo de ningún valor para reducir a nada lo que se jacta de algo. ¿Se entendió? Dios se vale de lo vil para el mundo y de lo de ningún valor para reducir a nada a lo que se jacta de algo. ¿Por qué me escogió Dios a mí? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. A muchos de nosotros, al menos yo, se me traba la lengua, ya se dieron cuenta. Y no lo hice por lo... Yo tengo ese problema y de repente... Pero tú conoces tus debilidades. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí me escogió Dios? El apóstol Lucas menciona que Jesús eligió a sus 12 de entre la multitud. Ninguno de ellos dijo, yo quiero ser un discípulo. Fue Jesús quien seleccionó a cada uno de ellos. A gente sin letra, a gente del vulgo. Pero después de ellos se dijo, ahí van los que trastornan el mundo con su palabra. Ahí van aquellos que anuncian el evangelio. Ahí van aquellos que no se daba por ni un peso, podríamos decir, por ellos. A gente con afanada en sus redes. A gente que solamente se pasaba el día a día tratando de coser su red y volverla a echar y esforzarse para su bien físico, pero no para lo espiritual. Y ahí Jesús miró entre toda la multitud y Él escogió a esos hombres especiales. A esos hombres que trastornaron el mundo con la palabra. A esos hombres que llevaban el evangelio. Aquellos hombres que tocaban casa por casa. Dice su palabra, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellos me siguen. Oh, hermanos. De igual manera, Dios nos escogió para salvación, no por mérito propio, ni por ser buenas personas. Dice su palabra, vamos rápidamente al libro de Juan, capítulo 15, versículo 16. Leamos del contexto el 15, lea conmigo 15 y 16. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas oí de mi Padre, os las he dado a conocer. 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis, ¿y qué, hermanos?
y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dice su palabra en el 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto, ¿qué dice? Permanezca. ¿Por qué Dios me escogió a mí? Para que vayáis y llevéis fruto. Fuimos elegidos por el inmenso amor y la misericordia de Dios para conocer su voluntad, para verlo por medio de la fe y escuchar su voz. Dice su palabra en el libro de Hechos, capítulo 22, acompáñeme a Hechos 22. Dice la palabra de Dios así, en el versículo 7 en adelante. Y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz. ¿Y qué dice? Y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, ¿qué dijo? Recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista. Tú conoces este relato. Tú conoces de qué personaje te estoy hablando. Saulo, aquel perseguidor, aquel que asolaba a los cristianos, aquel que creía estar pensando hacer las cosas bien. Tiene ese encuentro con Jesús. Sus ojos son abiertos. Y nos sigue diciendo su palabra. Vino a mí acercándose, versículo 13, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres, ¿qué dice, hermanos? Te ha escogido, ¿para qué? Para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Para qué te escogió Dios? Mira, hermano, aquí estamos aprendiendo cómo en Saulo se estaba describiendo. Y dice estas palabras: para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Que no también a mí Dios me habla por medio de su palabra? ¿Que no Dios a mí también me dirige por medio de su palabra? Claro que sí, para conocer su voluntad, para conocer lo que Él quiere de nosotros. Nos dejó su bendita palabra y nos está dando ejemplo en Saulo. Y dice: te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Lea conmigo el 15. Porque serás, ¿qué, hermano? Testigo suyo a todos los hombres. ¿De qué? De lo que has visto
y oído. ¿Qué nos ha dejado ver el Señor por medio de su palabra? Lleva a la memoria. ¿Qué te ha dejado ver cada vez que abres su preciosa palabra y Él te enseña por medio de ella? Y dice aquí, de lo que has visto y de lo que has, ¿qué? Oído. Es poner en práctica su bendita palabra, querida iglesia. Es poner en práctica lo que dice ella, de lo que sale cuando toca los nervios más duros de nuestro corazón y los empieza a ablandar. Y dice el versículo 16, ahora pues, lee conmigo, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes, iglesia? Ahora, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate. ¿Y qué dice? Y lava tus pecados, invocando su nombre. 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, ¿qué le decía, hermanos? Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo, ¿qué dice? Encarcelaba y azotaba y en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, ¿qué dice, hermanos? Yo mismo en tu muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ¿qué le dijo? Ve pronto. ¿Qué dice? Yo te enviaré a los gentiles. ¿Por qué me escogió Dios a mí? ¿Por qué a mí? Pudieras hacerte esta pregunta. Pues para que llevéis mucho fruto, dice el Señor. Pues para que hables de lo que has visto y de los que has oído por medio de su palabra. ¿Qué es lo que nos está deteniendo? A los Gálatas se les dijo, vosotros corríais bien. ¿Qué os estorbó para seguir adelante? Pueblo de Dios, tan insignificante. Y él puso su vista en un Saulo, en un perseguidor, en uno que consentía la muerte de los cristianos. Levántate, dice su palabra, porque serás testigo suyo a todos los hombres. Hermano, eres especial para Dios. Somos testigos de Él. Somos representantes del Señor. ¿Por qué te escogió Dios? Regresa a Deuteronomio capítulo 7, donde está nuestro mensaje. Dice su palabra de Dios ahí. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová, ¿qué dice, hermano? Os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado, ¿de qué, hermanos? De servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Por qué a mí? Por su grande amor. ¿Por qué a mí?
¿Por qué a mí, Señor? Si hay alguien mejor que yo. ¿Por qué a mí, Señor? Si tengo tantas debilidades y no sé cómo seguir adelante y no sé lo que viene adelante. Porque el Señor quiere mostrarte fe. El Señor quiere que lo oigas. El Señor quiere que lo aprendas a conocer íntimamente, personalmente. Por eso el Señor te amó. Él te escogió, querida iglesia. Dice su palabra: más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os sacado Jehová con mano poderosa. Bendito Dios, el día que llegó la salvación a nuestra vida. Bendito Dios, ese gran día que este corazón fue traspasado y dijo: Señor, aquí estoy. Bendito Dios, ese día que dejamos de seguir adorando algo que no era y venimos al conocimiento de la palabra. Bendito Dios, ese día que Él me amó y no preguntó cómo estaba de sucio. No preguntó cuántas derrotas yo ya había tenido. Él no preguntó cuánto tiempo yo ya estaba lejos de Él. No, Él me amó así. Él te amó así, querido hermano, querida hermana, para honra y gloria suya. Ahí estaba Dios escogiendo ese pueblo tan insignificante. Lo veían los demás, se burlaban. Y dice el versículo 18 ahí en Deuteronomio, bueno, el 7:17, si dijeres en tu corazón: estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? Versículo 18, lee conmigo. No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Hermanos, no es con espada, no es con ejército, es con el poder del Señor. Él es el que da la victoria. Es como se ganan esas batallas, de rodillas ante el Señor, hermanos. No es como el consejo de este mundo o como tú quisieras intentarlo lograr. No, no es así. De Dios es la victoria. No es con la fuerza del caballo, no. Es con la mano poderosa de mi Dios que da la victoria. Dice: no tengas temor de ellas. Aquellas ciudades que aplastan, aquellas ciudades que te ven insignificante, trasládalo hoy en tu vida y llévale a Dios tus temores. Llévale a Dios a ese jebuseo, a ese jerjeseo, a ese amurreo que te está aplastando. Y no tengas temor, porque el Señor también ya te sacó de esa vida. El Señor ya te sacó de Egipto para ser libre y vivir en libertad con el Señor. ¿Qué te está oprimiendo? ¿Acaso te has acercado otra vez a esos pueblos tan llenos de idolatría? Porque el pueblo de Dios, desgraciadamente, así lo hacía. Y las consecuencias, Él se los advirtió en el versículo 2. Y Jehová tu Dios los haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas, ¿qué dice, hermanos? Alianza. ¿Estás conmigo? 7:2. Ni tendrás de ellas misericordia y no emparentarás con ellas. No darás, ¿qué dice? Tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué, hermanos? ¿Acaso otra vez te está aplastando, nos está aplastando el amorreo, el jebuseo, el jerjeteo? Dice mi pastor, y todos los feos. ¿Acaso te está aplastando todo eso?
¿Qué es lo que otra vez hemos coqueteado con el mundo y nos está obstruyendo para el propósito que Dios nos escogió? Dice, no, porque desviarán a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y jóvenes, una vez lo decimos, una vez más, porque Deuteronomio es un recordatorio. No os unáis, ¿en qué? En yugo desigual, joven, señorita. No os unáis en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No hay comunión. Hermanos, que usted es anticuado y mire, pues la palabra de Dios no pasa, ella permanece para siempre. Y sus leyes están escritas para que te vaya bien. Uno tiene la obligación de predicar lo que dice la palabra de Dios. Y ella nos advierte, porque desviará a tus hijos de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. El 5, mas así habéis de hacer con ellos. ¿Qué dice, hermanos? Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Por qué? Porque Dios me escogió a mí para que seamos obedientes a su palabra. Instrumentos útiles. Dice su palabra en Primera de Juan, vayamos allá. Capítulo 2. ¿Por qué me escogió a Dios a mí? Para obedecer su palabra. Os escribo a vosotros, hijitos, 2:12, porque vuestros pecados os han sido perdonados. ¿Por quién? Por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido ¿a quién? Al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Versículo 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, ¿porque qué? Porque sois fuertes. Y la palabra de Dios, ¿qué dice? Permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. 15, fuerte. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no esté en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen, ¿qué dice, hermanos? No provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, ¿qué dice? Y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. No, este mundo solamente su deleite es temporal. Ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué me escogió Dios a mí? Para ser obediente a su palabra. Pastor, es que los tiempos cambian y pues ahorita ya es diferente. Pero lo vuelvo a repetir, Dios no cambia, hermanos. Él sigue siendo santo, santo, santo. Y su palabra es un espejo para cada uno de nosotros.
Y su palabra nos instruye, nos guía, nos da luz, nos da vida, nos da un caminar tan lindo en esta tierra, que aunque estén a un lado las naciones, tú y yo podemos darle honra y gloria a nuestro Dios. Que aún estén a un lado todo cayéndose, destruyendo, tú dices, yo voy y sigo a mi Señor. Hay un propósito y es ser conforme a la semejanza de Jesucristo. Filipenses, ¿qué dice Filipenses 1? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Quiero que leas conmigo el 6 fuerte. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice, hermanos? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Sabes, hermano? Porque Él va a completar esa obra que ya empezó en tu vida. ¿Sabes por qué el Señor quiere que nos conformemos a su semejanza? ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mientras tanto, hermano, sigue avanzando, sigue caminando, sigamos los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en las manos del alfarero. Estamos en sus manos. Y Él va a terminar esa obra que comenzó en ti. Él lo va a hacer. En la mañana estábamos en el discipulado con Isaí y su familia. Y gracias a Dios por los temas que se tocan ahí. Tal vez se van a reír, pero apenas estamos en seguridad eterna, en la 2. ¿Ustedes ya van en cuál? Oración, ¿ya van? Algunos tratando con el pecado ya. Nosotros vamos a la lección 2. Pero hermanos, ha sido unos días de gozo con mis hermanos. Porque estamos aprendiendo a tener y comprender la certeza de esa salvación y que nada ni nadie nos la puede quitar. Y cómo el Señor nos amó y hoy Isaí daba gracias que ya viene su hermano. Y cómo Ángel ya está llegando. Y su mami y la familia. Y eso son la importancia del discipulado, hermanos. Algo real. Yo sé que tú lo has experimentado con tus alumnos también, en el diferente proceso que van. Pero es que las personas entiendan por qué a mí Dios me amó. Y hoy vimos que no es por obras, ¿verdad, Isaí, hermana Yuritzi? Quedó claro, no es por obras. Es porque nosotros no hicimos nada. Es porque su grande amor. Porque Él me vio ahí tan sucio, tan sin nada que ofrecer, no siendo nada. Él me amó. Y Él va a terminar esa obra en cada uno de nosotros. Y hoy estábamos viendo en la clase que tristemente seguimos con muchas debilidades en esta vida de pecado. Aún seguimos mintiendo. Mencionábamos que aún con la mirada, a veces, ojalá te mueras, tenemos expresiones como esas. Pero hermano, deja que el Señor siga perfeccionando tu vida de día en día. Deja que el Señor vaya moldeando tu vida. Deja que el Señor te use. Ven con tus temores, ven con todo, así como estás, y el Señor te quiere usar. Dice, estando persuadido, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Lleva a tu memoria, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí Dios me escogió? Antes de la fundación del mundo. Ahora te estás dando cuenta y le das gracias a Dios por la salvación. Y cómo Dios te ha ido transformando día a día. Estando convencido del que comenzó, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos ahí cerquita al libro de Juan. El libro de Juan, capítulo 3. Dice la palabra de Dios, 22, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondiendo Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el enemigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Lee conmigo el 30. Es necesario aquí el propósito, hermanos, que tendríamos que tener nosotros cada día. Cada día morir más a mi carne. Cada día morir a mis pasiones. Cada día morir a lo mío. Que el Señor sea exaltado, que el Señor sea glorificado. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. No podemos agarrar me estoy imaginando a Juan, este hombre con su ropa de piel, ¿verdad? Ahí de algún animal de aquellos tiempos, viviendo ahí, ¿verdad? Comiendo miel silvestre y teniendo también el gran multitud y reconociendo que el que venía es más grande que él. Dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Hermano, regresa a Deuteronomio capítulo 7. Dice su palabra ahí, en el verso 6, porque, lee conmigo, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que a todos los pueblos que están sobre la tierra. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Hermanos, iglesia, somos el pueblo de Dios también nosotros, amén.
para darle gloria a Él, para bendecir su nombre, para glorificarlo, para obedecerle, para crecer, para parecerme más a Él. Y dice el capítulo 8, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Un pueblo especial, un pueblo que se prueba, un pueblo que Dios lo escogió y hasta hoy es una nación poderosa. El Señor cumple sus promesas. Dice ahí, terminemos con estos versículos en el 8 al 11. Vamos a ponernos de pie y lee conmigo. Del 8 al 11. Desde el 7, hermanos, acompáñame desde el 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Amén, iglesia. Somos un pueblo de Dios y somos un pueblo escogido para Él, para guardar, para llevar en alto su nombre, para levantar tu bandera de cristiano. Amén. No nos acostumbremos a la religiosidad. Él nos amó a nosotros y Él nos está transformando de día a día. Ven, regresa una vez más a los brazos de tu Señor. Él te está esperando con los brazos abiertos. Él te ama así como eres. Regresa. Él va a terminar esa obra que comenzó. Él lo va a hacer. Él cumple sus promesas porque Él es fiel. Él le prometió a Abraham, lo cumplió. Y lo está haciendo con nosotros. Y más allá, esa bendición llega a tus hijos, porque escuchan que hay un papá y una mamá que canta alabanzas en casa, que aprende versículos de memoria en casa, y ahí le contagia a más generaciones. Amén, hermanos. Para eso te escogió Dios. Señor y Dios, gracias por este día. Gracias por amarme a mí, Señor. Gracias, Padre, por ese gran día de salvación. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos recuerda una vez más quiénes somos y que éramos también insignificantes. Pero hoy nos has dado un nombre, nos has dado una identidad, Señor. Hoy, Señor, sabemos que somos tus hijos. Hoy tenemos la certeza, Señor, que estamos con un propósito en esta tierra para alabanza de tu gloria,
para llevar fruto, fruto que permanezca, para obedecerte, Señor. ¿Por qué a mí? Señor, gracias por ese grande amor que tuviste por cada uno de nosotros. Padre, tu amor es grande y tus brazos siguen extendidos, esperando que más gente venga al arrepentimiento, Señor. Gracias, Señor, por ese día tan especial en el cual me adoptaste y hoy soy hijo tuyo, Señor. Te pido por tu pueblo, te pido por mis hermanos, Señor, que a día nosotros menguemos, Señor, y que tú crezcas en nuestra vida. Quita de nosotros orgullo, quita de nosotros vanagloria, quita de nosotros si hay un poquito de tal vez poder, no sé lo que nos esté afectando. Y Señor, haznos ver que es solo tu poder el que nos mantiene, que es tu poder, Señor, el que nos tiene aquí de pie, y es tu amor, tu grande amor, el que nos sostiene día a día, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias por tu palabra. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Pueden tomar sus lugares.